Dios fue por la fe. Esto se va a repetir en cada versículo que podemos ver, cada héroe de la fe. Por la fe y por la fe y por la fe. Y ahora nos toca a José. Por la fe José, dice, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Por la fe. Una fe que yo veía que trasciende más allá de la muerte, o sea, una fe que va más allá de la muerte. Y un mensaje que le recomiendo escuchar es el de el pastor Milton Pope, La momia. Búsquenlo en YouTube, ¿sí? Y ya se lo dejo ahí para que lo busquen y lo puedan estar escuchando, ¿sí? Bien. ¿Quién es José, no? Este personaje de la Biblia? José, bueno, es el bisnieto de Abraham, hijo de Jacob, ¿no? El número 11 de los hijos de Jacob. ¿Saben? Jacob tuvo 2 hijos, ¿no? Con su esposa, ¿no? Que fueron José y Benjamín, ¿sí? Y acá está la promesa de Dios, ¿no? Para establecer la nación de Israel. ¿Recuerdan la promesa de Abraham? ¿Cuál era? Te bendeciré, ¿no? Serás de bendición y tu descendencia será como la arena del mar. Bien. Y ahí se establece, ¿no? En las 12 tribus de Israel, ¿no? Se establece la nación de Israel. Conforman. Cada una de las tribus están compuestas por los hijos de Jacob, ¿sí? Y así se compone lo que es la nación de Israel, la promesa hecha a Abraham, ¿sí? Por los hijos que tiene Jacob con Raquel. Y ahí viene José y Benjamín. Por eso José significa añadir. Y si vamos a la Biblia, mis hermanos, José es tipología de Cristo, es tipo de Cristo. Si vemos en la vida de José, nosotros podemos aprender varias lecciones porque es muy amplio para desarrollar la vida de José en un miércoles, porque podemos aprender un montón de lecciones acerca de este personaje bíblico. De hecho, no se nombra ningún pecado de José, por eso yo digo que José es tipo de Cristo, porque en él no hubo pecado, o sea, ¿sí? Y José era aquel que le informaba a su padre lo que sus hermanos mayores estaban haciendo, ¿no? Él no era, viste, que a veces está el que dice el alcahuete, ¿no? No, él era el que iba a darle un informe al padre de lo que sus hermanos estaban haciendo, ¿sí? Por eso se ganó el rechazo de sus hermanos, el odio, la envidia, y la Biblia dice que lo quisieron matar, hasta llegarlo a querer matarlo, ¿no? Porque después el padre tenía, ¿no? Sobre José, le hizo esa túnica, ¿no? Que conocen, ¿no? Ya de las historias que nos cuentan bíblicas de la escuela bíblica, ¿no? Y sus hermanos lo envidiaban al soñador José, ¿no? De sus sueños, ¿no? Pero cuando vamos a la vida de José, podemos aprender, mis hermanos, que esos sueños parecerían ser que estaban muy lejos porque todo lo que le pasaba no coincidía con el sueño que él tenía, ¿sí? Y vamos a ver en Génesis 37:5 en adelante. Génesis 37:5 en adelante dice, ¿lo tienen, hermanos? Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Es decir, que ya lo odiaban y ahora lo odiaron más todavía. Lo odiaron, dice, más que nunca. Escuchen este sueño, le dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella.
Y bueno, como les decía, ¿qué podemos nosotros preguntarnos en esta noche? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué puede aprender usted de este personaje bíblico? ¿Qué lección nos deja de fe José a nosotros? Y podemos aprender muchísimas lecciones de este personaje, y una de esas lecciones que la Biblia nos deja ahí es que José, a pesar de todas las adversidades que tuvo, lo que nosotros podemos aprender es que José nunca se rindió. Un principio, hermanos. José, a pesar de las dificultades y de las adversidades que él tuvo que afrontar, él nunca se rindió. Es decir, no tiró la toalla, sino que siguió adelante, ¿no? También nos enseña cómo nosotros podemos perdonar cuando nos traicionan, cuando nos hacen cosas que no esperamos, cosas que nos hacen. Y nos enseña que la fe que José tuvo, que nuestra fe puede trascender más allá de la muerte, como hijos de Dios, ¿no? Y el primer punto que quiero hablarle en esta noche es que Dios cumple sus propósitos, ¿sí? Y que nosotros estamos en el sueño de Dios, en el propósito de Dios. Para José las cosas fueron difíciles en el inicio, y puede ser que hay momentos también en nuestra vida que las cosas no se encuentren como quisiéramos que vayan. Y estamos ahí en esa lucha. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué aquello? Y se genera en nosotros mismos hasta incertidumbre, dudas, complejidades que nosotros tenemos por nuestra imperfección, ¿no? Pero él recibe un sueño de parte de Dios donde Dios le revela el propósito de lo que Dios iba a hacer con él. O sea, el propósito de Dios es revelado en ese sueño que José tuvo. Y se presentaron circunstancias difíciles, adversidades como la que nosotros pasamos. Pero miren lo que dice Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador, como menospreciando, ¿no? Como burlándose. Ahora pues, venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, dice. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo, dice, para volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José, dice, a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una campaña de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo, dice, a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Le hace recordar algo esto? Y llevaron a José, dice, a Egipto. Por eso decía que José es tipología de Cristo, ¿no? Como fue él vendido, ¿no?
Y parecería ser que sucede todo lo contrario al sueño, todo lo contrario, ¿no? A lo que Dios había manifestado en visión a José en el sueño. Y en vez de que sus hermanos se inclinaran hacia él estaba siendo humillado. Lo venden y así, miren, empezó el cumplimiento del propósito de Dios en José. Y así empiezan nuestras vidas también. Cuando a veces no esperamos que sucedan cosas y Dios permite siempre cosas, una situación, algo que vos no esperás, incluso para sacarte de tu comodidad y para que su propósito sea llevado a cabo. Y es así, hermanos. Que Dios cumple su propósito así como lo cumplió en la vida de José. Porque pese a las dificultades, la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Sí? Empezó mal, ¿no? Ese sueño parecería. Pero Dios permitió eso. Pero para bien. Siempre lo que Dios permite en tu vida y en mi vida es para bien. A veces cuesta entender eso. Pero si Dios permite algo, siempre a los hijos de Dios, aquellos que amamos a Dios, nos ayuda para bien. ¿Sí? Dios tiene propósito en tu vida y en mi vida, y muchas veces cuesta comprender, pero debemos saber que Dios usa las adversidades para que nosotros, Él esté trabajando en nosotros, ¿sí? Él muestra, revela sus propósitos en nuestra vida y que Dios puede hacer algo a través de tu vida y de mi vida, aunque muchos digan, así como le dijeron a José, este soñador, ¿no? Y sí, Dios puede hacer algo. La Biblia dice que Dios escogió lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Dios puede hacer algo conmigo y con vos también. ¿Sí? Dios desarrolla, a veces nosotros cuesta, como digo, porque Dios ha puesto un potencial, y yo no quiero, acá el pastor está desviando el mensaje, se está yendo para confiar positivo, pero Dios sí, y hermano y hermana, puso un potencial en cada uno de nosotros. Y ese potencial tiene que ser desarrollado en nosotros. Así como lo puso en la vida de José. José tenía un potencial, ¿no? Que Dios tuvo que trabajar con José y permitir todas esas adversidades que le acontecieron para trabajar en su interior y así llegar a ser y cumplir el sueño de Dios y cumplir los propósitos de Dios a través de la vida de José. Y así Dios trabaja con cada uno de nosotros en nuestro interior, hermanos. Desarrolla en nosotros un potencial que nos hace que nos desarrollemos y permite esas cuestiones adversas, las cosas que no esperamos, para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Y es ahí donde se desarrolla en mi vida y en tu vida el potencial divino. Sin adversidades, por eso yo oraba, dice Pedro, nuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, dice, es purificada, dice. Nuestra fe necesita ser purificada, necesitamos ser probados, hermanos, para pasar las adversidades por la fe, como así está escrito, para que hagamos su obra. Y sí, Dios nos da a cada uno un propósito y nosotros decimos, no sé, ¿yo? Sí. No, pero es imposible que yo pueda hacer algo para Dios. ¿Saben por qué? Porque Satanás es padre de mentira, mentiroso, ataca acá, en la cabeza y dice, no podés. Si vos hiciste esto, vos eras así, hacías esto, hacías aquello, ¿cómo vas a servir a Dios vos así? Y como es padre de mentira, manipulador, usa dice que la Biblia, no ignoremos sus maquinaciones, porque de esa manera que Satanás trabaja para
querer desviarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Dios te dio un don, hermano. Dios te dio capacidades. A cada uno se nos fue dado, aunque sea un don tenemos para ministrar y desarrollar nuestras capacidades. Amén. O sea, cada uno de ustedes tiene un don, una capacidad por Dios, un regalo de Dios, una gracia de Dios para desarrollar el potencial que Dios ha puesto en ti, hermano y hermana. Sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, dice, ¿no? La profecía de Joel, ¿no? Y Él lleva a cabo sus planes, un Dios que es perfecto, sabe que hay un potencial, ¿saben? Porque también la Biblia dice que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Sí? Hay un potencial que debe ser desarrollado en cada uno de nosotros. Somos imperfectos, sí, pero Dios nos va perfeccionando. ¿Sí? Tenemos, como le digo, un adversario que, ¿saben? Él no quiere que descubras el potencial que Dios ha puesto en ti. No quiere. Y por eso tira esos dardos y por eso te hace recordar, porque dice, Él es el que condena, el condenador, ¿no? El que te hace recordar. ¿Te acordás lo que hiciste? ¿No? Él es el acusador de los... Dice, Él es el acusador y te quiere hacer recordar tu pasado. Y te dice, ¿viste lo que hiciste? ¿Cómo vas a servir a Dios así vos con todo eso que hiciste? Pero mis hermanos, en Cristo nuestros pecados se le fueron imputados a Él, o sea, y somos una nueva criatura. Ahora sí, la diferencia está en nosotros no ser practicantes del pecado, o sea, seguir concurriendo en el mismo chiquero, en el mismo pecado. La diferencia está ahí, hermanos. Cuando nosotros nos arrepentimos y nacemos a una nueva vida en Cristo, nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y ahora andamos en nueva vida, hermanos. Las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. Nuestra manera de pensar es transformada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Dios puso, como les dije, dones. Y una pregunta, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Sí? Y Satanás no quiere que descubras eso, porque es un falsificador de evidencias falsas. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué fin lo hace? Para desacreditarte y desacreditarme a mí también. ¿Sí? Fíjense en que los mismos hermanos de José, en la historia que acabamos de leer, los mismos hermanos de José fabricaron una historia, una evidencia falsa. Así Satanás pone evidencias que parecen ser ciertas. ¿Y saben qué? Cuando llegó esa noticia a Jacob, como un padre, pónganse en el lugar de Jacob y que le den esa noticia. ¿Sabe lo que le estaba diciendo con esa evidencia falsa? El sueño de Dios está muerto. O sea, hasta acá. Y así hace con nosotros, mis hermanos. Satanás es así. Y el propósito de Dios se murió, le dijo. Ahí está. Y él es el engañador. Te dice, no, si Dios a vos no te llamó. Si Dios, así, padre de mentira. Y él usa el pasado, como decía, para condenar. Y Dios dice, no traiga a memoria las cosas antiguas. Es más, Dios mismo nos dice en su palabra, yo, dice, te he perdonado y tus pecados lo he echado en el fondo de la mar. Así que yo, borrón y cuenta nueva. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Miren, pero si confesamos, nos apartamos, es justo, dice la Biblia, para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. ¿Sí? Él usa el pasado para condenarnos, pero Dios dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas. Entonces Él manipula, Él toma evidencias falsas para acusar, cuando en Cristo, mis hermanos, somos libres y nuestros pecados han sido perdonados. ¿Sí? Así que esas evidencias falsas, ahí
Cristo me perdonó, ¿no? Cuando vengan a tu mente, yo fui perdonado, fui rescatado, ya Cristo me perdonó. ¿Mm? Así podés desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en ti, varón, mujer. Es así, mis hermanos, que nosotros, la Biblia dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿no? Derribando todo argumento ese que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es así que nosotros podemos también servir a Dios. Cuando se venga en ese pensamiento, no, yo no puedo. En Cristo sí puedo. Yo no. Pero en Cristo sí. ¿Sí? Cuando te digan, no sos capaz de nada, ¿no? Dios no te va a usar. Y Dios te dijo algo, pero está pasando todo lo contrario. Miren cómo empezó José. Dios le reveló un sueño, Dios le reveló su propósito y parecería ser que no. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Que su pasado, mi hermano, dice que asolaba a la iglesia. Es decir, los mataba a los cristianos. Él fue el que dio el ok para la muerte de Esteban. Y Dios lo usó de una manera tremenda que hoy tenemos casi todo el Nuevo Testamento con sus cartas. Díganme si Dios no lo usó o no. Porque Pablo debía predicar y amar a personas que perseguía. Eso es lo que es el amor de Dios, ¿no? Dios, ¿cómo puedo yo hablarle a esta gente que la perseguía, que la mataba? Pero Dios dice, se apareció, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Se apareció Él. Su vida habrá sido una continua batalla en su mente, ¿no? Todo su pasado, ¿no? Pero Dios decide usar al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso para que sea el apóstol Pablo. Miren, Gálatas, no lo busque, 1:13, yo le voy a dar 2 textos nomás para que lo pongan en pantalla. Dice así, porque ya habéis oído, Gálatas 1:13 dice, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Más adelante, en otras cartas, la carta a Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, miren, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, dice, a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por eso, mi hermano, hermana, no importa tu pasado. Dios no descalifica a nadie. Y no importa cómo tampoco hemos empezado. Si tu propósito en Dios se puso en marcha, así como se puso en marcha en la vida de José, van a acontecer cosas, pero ¿saben qué? Lo importante es que Dios esté con nosotros. Y si es así que te suceden cosas, a mí me extrañaría si no te suceden cosas. Ahí ya Si no te pasa nada, ¿viste? Que vos le preguntás, no, todo súper bien para arriba. No, nunca lo es. A mí me preocuparía si no es que no te pasa nada, hermano. Porque la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo preocupante sería que si no... Y si no estás haciendo nada, como dice... No, porque realmente a Satanás, el blanco son aquellos que van en frente de batalla, hermanos. Si estás ahí, como decía el domingo, calentando la silla, y bueno, otro tema, no me voy a desviar de lo que estoy hablando, ¿sí? Si tu propósito de Dios se puso en marcha, bueno, y hay adversidades,
hay dificultades, vamos por buen camino, hermanos, ¿no? Vamos por buen camino, ¿sí? Y la fe de José nos lleva a ver cómo el propósito de Dios se cumple, ¿sí? Y pese al desprecio que tuvo por sus hermanos, díganme si nosotros también nos acontece con nuestros familiares, el menosprecio, pero miren cómo Dios lleva a cabo su propósito en la vida de José. Pero así también pasó, como lo despreciaron los hermanos a José, también pasó en la vida de Jesús. Y de Nazaret podrá salir algo bueno. Y le decían así, ¿este no es el hijo de José y de María, el carpintero? ¿No decían así de Jesús? ¿Y qué nos van a decir? ¿Nos saldrá algo bueno de la Ferrera? ¿No? Es así, mis hermanos. Puede ser que nos menosprecien, familiares, muchos que le hemos hablado se te burlan, pero cuando le predicamos y le hablamos del Señor, vemos cómo Dios cumple sus propósitos en nosotros, porque aún así Dios se usa de nosotros para alcanzar porque el corazón de Dios es alcanzar a aquellos que están perdidos. Y vos los ves, aquellos que también se han apartado, y Dios es usando tu vida y mi vida. Ahí cuando se nos están burlando, no, háblale, porque Dios desea, mis hermanos, que ellos se vuelvan, ¿sí? A pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos usa y lleva su propósito a cabo. La pregunta es si nosotros estamos atentos a hacer la voluntad de Dios, a llevar a cabo sus propósitos. Porque siempre el propósito de Dios y el anhelo del corazón de Dios es salvar lo que se había... Yo he venido, dijo Jesús, a salvar lo que estaba perdido. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 15 en adelante, tenemos la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, ¿no? Y que dice, ¿no?, que cuando se volvió hubo gran gozo, hubo fiesta en los cielos. Entonces el propósito de Dios es venir por los perdidos, ¿sí? Es salvar lo que está perdido, ¿sí? Yo he venido a salvar lo que está perdido, dice. Pero también la fe de José nos enseña que no abandonemos el propósito aun cuando pasemos por circunstancias difíciles. Porque él las tuvo que pasar, hermanos, ¿eh? No solamente es que fue traicionado y que fue vendido, sino que vemos en la historia de José un montón de cuestiones, adversidades que él tuvo que afrontar, ¿sí? Y siempre hay en nuestras vidas, me pasa, que hay esos altos y esos bajos, ¿no? Esos valles, ¿no? Y esos altos que estamos, y a veces estamos ahí. Y Dios permite también esos altos y esos bajos, esos zigzag. Dios los permite porque es ahí en la escuela de Dios, en la escuela, como decía el miércoles pasado, en la escuela del quebrantamiento es que Dios lleva a cabo sus propósitos en nosotros y permite todo para bien, como en la vida de José. Podemos ver que a José no solamente le sucedió cosas malas, sino que también le acontecieron cosas buenas, ¿sí? Pero comparemos, en un resumen, ¿no? ¿Cuáles fueron más? Si fueron más pálidas o más positivas. Miren, dijimos, las malas. Vamos a ver las malas de José en resumen, ¿sí? ¿Qué fue primero? Rechazado y odiado, ¿no? Por sus hermanos, vendido. Y no solamente vendido, sino que revendido a Egipto. 3 vamos ahí. ¿Sí? Vivió lejos de su costumbre, lejos de su padre, de su familia. 4. Otra más. Una más que ustedes me recuerden, a ver. Bueno, ya estamos ahí, cumple ahí, está en una de estas 4.
Lo llevan preso. ¿Por qué? Por una violación, ¿no? Que nada que ver. Acusado falsamente, ahí está. ¿Sí? Puesto en prisión. Cuando fue llevado a prisión, ¿qué más le pasó? Porque estando en prisión le siguieron pasando cosas. Fue olvidado por el copero, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? 2 años más en prisión. 7, 8 más o menos enumeramos ahí de las cosas negativas, podríamos decirlo así. Pero de las buenas, ¿qué podemos decir de las buenas? Recibió el favor en la casa de Putifar, puesto después cuando fue preso, él estuvo a cargo de los presos en la cárcel, interpretó el sueño de Faraón y ¿qué más? Fue gobernador de Egipto. Entonces parecería ser más mala que buena, ¿no? 8 circunstancias negativas y 4 positivas, ¿sí? Y parecerían que por cada una buena venían 2 malas. Y así pasa a nosotros o no. Cuando el Señor, y después vienen 2 sacudones, y así vienen esos altos y esos bajos que le estoy diciendo. ¿Sí? Pero Él llevó a cabo ese propósito, lo cumplió el Señor en la vida de José. Pero Él siguió perseverando, pese a las circunstancias. Él no bajó los brazos. Él no abandonó, sino que siguió creyéndole a Dios, y porque le creyó a Dios, Dios estaba con él, hermanos. Por eso dice, por la fe. Y muchas veces nos pasan cosas que queremos bajar los brazos en la primera circunstancia. En la primera de cambio, ya queremos tirar la toalla. Pero miren todo lo que le pasó a José. Y aún en la fe nos enseña en la Biblia que él siguió persistiendo, él siguió. Y esto nos enseña algo, hermano. Vamos a tener luchas, vamos a tener circunstancias, problemas, dificultades. Va a ser difícil, sí. Pero Dios va a llevar a cabo su propósito, porque Dios estaba con José. Y como hijos de Dios, es conveniente, mis hermanos, que pasen dificultades, que nos pasen cosas, porque Dios trabaja en nuestro interior y no en nuestro exterior. A Dios le importa nuestro interior. Y las circunstancias, nosotros a veces vemos todo lo que nos pasa en todo nuestro exterior. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué aquello? Y Dios está trabajando, porque a mí me importa tu interior. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y en esos momentos que son altos y bajos, pero siempre el resultado final, y siempre la Biblia, hermanos, enseña que a los que amamos a Dios, pero todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿saben qué? Este es el versículo más conocido de la Biblia y lo repetimos como loro. La pregunta es si lo vivimos. Porque ahí está la diferencia. Romanos 8:28, y esto quiero que subrayen, dice, y sabemos, es decir, conocemos, entendemos, dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas, todo, absolutamente todo, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme, dice, a su propósito, al propósito de Dios, son llamados, pero todo, hermano, ayuda a bien a los que amamos a Dios. Toda adversidad, todo lo que Dios permite que pasemos en la vida, ayuda para bien. Pero eso es descansar en Dios, mis hermanos. Señor, ¿para qué es todo esto, ¿no?, que me está pasando? ¿Cuál es el propósito que querés llevar a cabo acá con estas situaciones que hoy me tocan vivir? ¿Qué querés hacer con mi vida? Por eso les decía, una cosa es leerlo, repetirlo como loro, pero ¿has experimentado verdaderamente que todas las cosas te ayudan para bien? Y si sabemos que es así, en otra versión dice,
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, miren, cooperen, dice, para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, dice. Ahora una pregunta, hermano. ¿Amás a Dios? Repito de vuelta. ¿Amas a Dios? Si amas a Dios, todo lo que te pase siempre va a ser para bien. Y aún toma esos momentos más dolorosos, mis hermanos, de nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros. Él toma cada circunstancia que vos decís, hoy otra vez esto, para encaminarlas para cumplir su propósito en tu vida y en mi vida, porque así lo fue en la vida de José. Y eso es lo que Dios hace, lleva al cumplimiento sus planes, sus propósitos, el sueño de Dios en José, ¿no? Pero también viene esa espera, hermanos, que a veces nosotros, nuestra humanidad en sí, no le gusta esperar. Salió vendido a los 17 años José, pero para que llegara a ser el gobernador de Egipto, fue recién a los 30 años aproximadamente. Es decir, que hubo un lapso de 17 años. ¿17? 13 años que estuvo en la espera para que se cumpliera el propósito de Dios. 13 años en la espera, en la sala de espera de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en la vida de José. Y es lo que a nosotros no nos gusta, hermano. Es esperar. Esperar en Dios. Es lo que nosotros no queremos, porque como decía el miércoles pasado, nosotros queremos ser autodependientes, queremos nosotros valernos por nosotros mismos, como era Jacob, el engañador. ¿Recuerdan el miércoles pasado? Entonces, viene la espera, mis hermanos. Por eso esperar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida también. Aunque lleve tiempo. ¿Te gusta esperar? A mí tampoco. No nos gusta, es la verdad. No nos gusta esperar. La espera a veces no. En la vida de José, con todas las adversidades que vimos, que él tuvo, la espera que él tuvo en Dios no fue fácil. ¿Y saben qué? Dios se toma su tiempo con cada uno de nosotros. Miren, para verlo bien en la Biblia, Génesis 37:2. No lo busques, se lo leo, dice: esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿Sí? Génesis 41, 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces ahí vemos la espera de años que no fueron fácil para José, del rechazo, de la esclavitud, de la prisión, de la difamación, de la falsa acusación, la escuela de Dios para José. Y Dios tiene una escuela también para cada uno de nosotros que nos quebranta, mis hermanos, hasta formar su imagen en nosotros. Y Dios sabe que la espera para nosotros no es nada fácil. Por eso también permite circunstancia difícil. Y esto, cuando vamos a los salmos, lo podemos ver en las expresiones que el salmista hace. Si mi alma está abatida, dice el salmista, ¿no? De ti me voy a acordar. Y vemos las expresiones que hay en los salmos, ¿no? En ti voy a esperar, Señor, porque estoy angustiado y mis enemigos vienen, Señor. Y ahí vemos las expresiones que los salmistas hacen en los salmos. Y vamos a los salmos y no sé si les pasó que nos sentimos identificados, ¿no? Porque
ahí, Señor, estoy en esa espera, Señor, ayúdame. Y cuántos salmos nos han ministrado, ¿no? Nos han ministrado de una manera que Dios nos habló tan fuertemente, hermano. ¿O no? Miren, el salmista David en el Salmo 27:13 dice, dice, yo desmayado ya, si no creyese, miren, que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y acá dice, aguarda a Jehová, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera ¿a quién? A Jehová. En esa espera, mis hermanos, nuestro corazón debe alentarse en buscar a Dios. Así como decía, ¿no? De temprano, Señor, yo te voy a buscar. Ahí en esa espera, porque a veces la espera desespera. Pero en esa espera, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, en esa espera lo que decía, pacientemente esperar al Señor. Esperar en Dios es que se produce ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, de la paciencia. No, se produce porque si nosotros lo queremos hacer en nuestra fuerza, no podemos. Pero cuando nosotros buscamos al Señor en la mañana, Señor, yo te entrego todos estos problemas que me están pasando, te entrego estas deudas que tengo, Señor, quiero pagarlas, no sé, poner el problema, por eso el Señor invita, ¿no? A que vayamos, ¿no? El salmista también hay un salmo que dice, ¿no? De temprano te voy a buscar, y es ahí donde vos depositas toda esa confianza en Dios y le decís, Señor, te entrego, te doy todo, Señor, y ahí empieza tu día, hermano. Y llega la tarde, ¿no? Y meditas la palabra de Dios. Pero llega la noche y ahí donde recostás tu cabeza en tu almohada, vienen un montón de pensamientos. Un montón de dudas. Y un montón de cuestiones que vienen a nuestra mente. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento de la espera? Hay un salmo que dice, en el lecho de mi cama, dice, meditaba, ¿no? En tus dichos, ¿no? Meditar en lo que Dios va a hacer, hermanos. Meditar, llevar esos pensamientos, como decía, cautivo a la obediencia al Señor. ¿Saben? Porque solamente Jesús es el único que puede darnos descanso. Por eso si la espera te está agotando, venía Jesús. Sigue adorando, sigue alabando a Dios, aun cuando estés triste, aun cuando estés desanimado. Es ahí, mis hermanos, donde en nuestra tristeza, en nuestra angustia, en nuestra agonía, es ahí donde surge un cántico nuevo, ¿no? Es ahí en nuestra adoración, donde adoramos a Dios en nuestra angustia, en nuestra tristeza, pero saben, la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo, hermano. Ahí es nuestra fortaleza. Nos da aliento para poder continuar, para poder seguir. Aun cuando nos cansamos ya y queremos desistir y como dice el dicho, tirar la toalla, ¿no? ¿Saben? Yo llegué a decir eso. En un campamento de jóvenes, me acuerdo, yo dije, esto no es para mí, voy a tirar la toalla. ¿No, Fede? ¿Te acuerdas? Le dije así. Pero en un momento me volví al Señor y digo, Señor, yo no puedo. Pero vos sí podés, Señor. Y cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, ahí vemos cómo Dios nos fortalece, hermano. El gozo del Señor surge en nuestra vida como fruto del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama tanto, pero de una manera dice que nos ama tanto, que Él dio lo mejor de lo mejor. Y si durante esa espera vienen dudas y vienen circunstancias, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Miedos. Y viene todo eso, por ahí temores. Es momento, hermanos, que tu mente sea renovada por el Espíritu de Dios. Es momento que tu mente sea renovada por su Espíritu Santo para que se produzca ese fruto del gozo, porque el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, benignidad, y contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia.
¿Cómo esperar, no? Cuando llevamos cada día esas peticiones al Señor y quedar en la espera, hermanos. Con todas nuestras necesidades, frustraciones, lo que te haya pasado en el trabajo, todo eso dejáselo al Señor, hermano. Y esperar en Él. El Salmo 63:6 dice, cuando me acuerdo de ti, acá está, en el lecho, cuando medite en las vigilias de la noche, dice, porque has sido, dice, mi socorro, el salmista. Y así, dice, en la sombra de tus alas me regocijaré. Dice, está mi alma, dice, apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, hermano. Y su diestra es la que sostiene mi vida, tu vida, es su diestra, hermano. Cualquier problema, cualquier circunstancia en la que te encuentres, Dios está. Y Dios siempre va a usar esa adversidad para bien. Por eso debemos pensar y meditar, mis hermanos, ¿quién es Dios? ¿Cómo meditar, ¿no? Lo grande que es Dios. Como decía el salmista, ¿no? Señor, ¿a dónde más puedo ir de tu presencia? Dice, si allá en los cielos estás tú, Señor, y allá en el fondo de todo estás vos, Señor. Y esa es la inmensidad del Dios que tenemos, hermanos. Y por eso Él se enfoca en lo que nos pasa por dentro, en lo que te está pasando en tu interior. Él se está enfocando en lo que te está pasando en tu interior. Pero a veces las circunstancias que nos suceden hace que observemos lo externo y no lo interno. Y estamos como haciendo puchero como los niños, ¿viste? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué aquello? Estamos acá, ahí, victimizándonos, haciéndonos la víctima. Pero para Dios no es importante lo externo, sino lo interno, lo que está haciendo, lo que está trabajando en tu vida y en mi vida. Y Dios quiere que dejemos de victimizarnos y empecemos a mirarlo a Él y lo que Él está haciendo en nuestro interior. Cómo tu fe, a pesar de esa adversidad que está pasando, cómo tu fe está creciendo. ¿Entendés? A tal punto, como decía, que te saca de la comodidad para formar su carácter en vos y en mí. La obra de Él en nosotros. Él mira el corazón, trabaja dentro de nosotros y lo que sucede externamente son para mejorar lo que hay adentro, hermanos. Si está sucediendo algo externamente, es para mejorar lo que hay acá adentro. Si es una prueba, una dificultad, siempre va a ser para bien y para hacernos mejores padres, para hacernos mejores esposos, mejores hijos, mejores siervos, mejores siervas. Siempre es para mejorarnos, hermanos. Por eso no somos víctimas, sino que estamos en la escuela de Dios, estamos aprendiendo. Y decirle, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y preguntarle, Señor, acá estoy. Dios va a refinar esa fe. Dios nos va a probar siempre va a sacar lo mejor de mí y lo mejor de ti. Y en esa espera viene ese fruto del Espíritu que es la paciencia, como les decía. Y Dios hace aflorecer esa paciencia en nosotros y está trabajando, mis hermanos. Eso es importante, que Dios trabaje día a día en nuestra vida. Pero también podemos aprender que por la fe José tomó decisiones que realmente trascendieron, porque tus decisiones, hermano y hermana, determinan tu futuro. Así como determinaron el futuro de José, cada decisión que tomemos en la vida tiene sus consecuencias. Y cada decisión que vos tomes, mis hermanos, determina tu futuro. ¿Es así? Porque Dios te dio la libre libertad de escoger. Fíjense que a la nación de Israel le dijo, escoge tú, pues, ¿qué quieres? ¿Si la bendición o la maldición? La decisión la tomás vos.
Siempre Dios te da la capacidad que puedas elegir y decidir. ¿Recuerdan a Josué? Josué se levantó y dijo, ustedes no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi familia va a servir al Señor. Muchachos, no sé lo que quieren hacer ustedes, le dijo Josué. Pero mi familia y yo, decisión, determinación, va a servir al Señor, ¿no? ¿Qué más pues? Dice, ¿no? Pero había una idolatría en los corazones, mis hermanos, en la vida de ellos, ¿no? Y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, si no terminaremos aborreciendo a uno o al otro. Así fue la determinación de Josué. Así fue la determinación que José tuvo por la fe. Decisiones que realmente nos llevan, nos proyectan en Dios y en sus propósitos. Cada decisión que tomes, recuerda que va a tener un impacto en el futuro. ¿Sí? Entonces es importante las decisiones que tomamos, consultar con Dios e ir, Señor, es tu voluntad, la guía de Dios a cada asunto de nuestra vida. ¿O no es mejor siempre, Señor, ¿es así? Porque eso es sabiduría, hermanos. Preguntarle al Señor. En ocasiones me he mandado yo a tomar decisiones y ahí están las consecuencias, ¿no? Pero en otras ocasiones me confrontaron mi esposa y me dice, ¿y le preguntaste al Señor? Ah, ahí está. Es así, hermanos. Consulta al Señor. ¿Es esta carrera, Señor? ¿Es esto? ¿Entienden qué importante es consultarle al Señor? Pero acá yo quiero que veamos cómo la decisión de José impactó su futuro porque a él lo habían ofendido. Y saben, lo habían menospreciado, lo habían vendido. Pasaron años que tuvo ese encuentro con sus hermanos. Y saben, el perdón no es si siento o no siento, Ay, no siento de perdonar al hermano José, así que no siento perdonarte, no te voy a perdonar. Y el perdón es una decisión. Y José decidió perdonar. Y por eso, mis hermanos, cómo nosotros respondemos a aquellas personas que nos traicionan, que nos hacen daño, que nos calumnian, ¿cómo respondemos nosotros? Muchas personas, y esto es así, hermano, se ve en el rostro de la persona. Cuando una persona está con falta de perdón, amargada, triste, estancada, porque aquella persona que no ha perdonado de corazón, vive amargada, triste. Es más, hay una raíz de amargura. Por eso dice la carta de los Hebreos, no sea que dice por una raíz de amargura, muchos dicen, dejen de alcanzar lo que es la gracia de Dios. Es una persona que está envenenada por dentro. Está por dentro totalmente envenenada y salpica lo que tiene por dentro. Pero José, su decisión de perdonar, ¿no? Vemos que lo llevó, mis hermanos, a tomar una decisión con sus hermanos. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, no vamos a poder ver los propósitos de Dios porque a veces y van a estar estancados si hay falta de perdón. Y no vamos a poder crecer, avanzar, porque en nuestro corazón hay amargura, falta de perdón, resentimiento. La Biblia dice que cuando nosotros perdonamos y perdonemos de todo corazón. Perdonar es olvidar, no decir, bueno, está. Pasar la ofensa. Eso es lo que nos cuesta. A mí me tocó tener que hablar a una persona y decirle, yo te perdono por esto que me hiciste. ¿Y me costó llegar a decirle eso a la persona? Sí, me costó un montón. Pero ¿saben qué es lo que fue lo que pasó en mi interior? Algo que se rompió, hermanos, cuando nosotros perdonamos. Pero de todo corazón, dice la Biblia. Por eso, Hebreos 12:15, yo se lo voy a leer en una traducción viviente, dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios.
Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Por no perdonar la ofensa, por el resentimiento, ¿sabe lo que produce eso? Una autodestrucción. ¿Sí? Pero Dios cumplió su propósito en José y lo puso como gobernador. Y podríamos seguir aprendiendo de la vida de José un montón de principios, hasta principios de administración, hermano. 7 años de vaca flaca y 7 años de vacas gordas, esto representa que va a haber abundancia y esto representa que va a ser escasez, ¿no? Y podemos ver la administración que tuvo ese varón para que, iba a venir un gran hambre a la tierra y tener todo preparado y todo listo. Eso me habla de una administración, sabia. Hasta ese principio, hermanos, podemos aprender de la vida de José. ¿Sí? Pero vemos que José, los años de vacas gordas y vacas flacas, su familia, los que planearon matarlo, llegaron a Egipto, se estaban muriendo de hambre, hermanos. Se estaban muriendo de hambre, literalmente. Y llega el capítulo 50 de Génesis, verso 17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, dice, lloró mientras hablaba. Este versículo impacta, hermanos. Vinieron también, dice, sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, dice, por siervos tuyos. Verso 19. Y le respondió José: no temáis, dice. ¿Acaso, dice, estoy yo en lugar de Dios? Muchas veces nosotros nos ponemos en lugar de Dios por no perdonar y no pasar la ofensa. Dice, miren qué principio, hermano. ¿Acaso, dice José, estoy yo, dice, en lugar de Dios? Ustedes, dice, pensaron en matarme. Dice, vosotros pensaste mal contra mí, más Dios, miren, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida, dice, a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, dice. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón, dice. Tremendo, hermano. Los consoló, dice, y les habló el corazón. El mal que te hayan hecho, siempre Dios vemos que termina para bien. Y perdonar es una decisión, ¿sí? Donde Dios nos enseña a amar y a perdonar. En la Biblia, ámense unos a otros, perdónense. ¿Para qué, mis hermanos? Para cumplir su propósito, para ser una mejor persona de cada uno de nosotros. Porque el mal que a veces nos hace siempre va a resultar para bien. 11 tribus iban a morir de hambre, pero José las alimentó para que Dios cumpla su propósito en esa nación de Israel, para que estableciera Israel. La fe de José nos enseña que nuestro caminar vamos a enfrentar con dificultades, pero Dios está con nosotros. La fe de José nos enseña que si nuestros familiares nos rechazan, Dios está con nosotros. La fe de José nos enseña que podemos tener altos y bajos, zigzag, pero Dios está con nosotros. La fe de José nos enseña que ahí va a haber un tiempo de espera, pero Dios está ahí. Dios nunca se va a ir, Dios siempre va a estar ahí. A veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Saben? Él dijo, yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin. Él estará todos los días, en tus buenos momentos y en tus malos momentos, en tus dificultades y en tus adversidades, también en los buenos momentos Dios va a estar. ¿Saben por qué? Porque Él dijo en Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo, dice. Y si por los ríos, dice, te anegaran, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama, dice, arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, dice, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ese es el mismo Dios, porque Dios no cambia, el mismo de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que por amor a mí y por amor a ti, no decidió bajarse de esa cruz. No fueron los clavos, mis hermanos, que tuvieron a Cristo ahí en esa cruz, porque Él en un instante podría mandar una legión de ángeles y bajarse. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue su amor por ti y por mí. No fueron esos clavos, fue su amor. Tito. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos, mis hermanos, la gracia de Dios ha sido manifestada. Miren, la vida de José es tipo de Cristo, porque Él salva, ¿no?, a una nación que se estaba por morir de hambre y en hambruna en el mundo, pero acá Dios envió un Salvador para todo el mundo, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo la carta de Tito. Y mis hermanos, con esto voy a concluir. Así como sostuvo la vida de José, Dios sostiene mi vida y tu vida. Por la fe, José, ¿no?, dice la carta a los Hebreos. Esa fe que trascendió es la fe, mis hermanos, que sostuvo a José. Y es por la fe, mis hermanos, yo no sé qué dificultades, qué situaciones, qué adversidades, qué es lo que está pasando en tu interior, pero Dios sí sabe. Y Dios está para que en esta noche tú puedas presentar esas dificultades y decirle, Señor, te las entrego, ayúdame. Que puedas venir a Él en oración, puedas ponerte en pie en esta noche